Desde el retorno a la democracia, ya lo decía el expresidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, pugna de poderes, refiriéndose a las fuerzas que se imponían en el Congreso de la época, paralizando la acción de gobierno. Más de 3 décadas después, las pugnas de poderes continúan en beneficio de los patriarcas y caudillos de partidos y movimientos políticos que les gusta en cada elección aparecer como recién llegados. Carlos. Así es, Andrea, y de todo eso vamos a revisar esta mañana porque el país continúa también en este subdesarrollo político. Por eso está con nosotros Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos. Buenos días, doctor Rocha, Carlos. Bienvenido a Contacto Directo. Doctor, ¿cómo entender esta guerra desatada en los últimos días entre distintos organismos del Estado? El Consejo de Participación buscando tumbarse a la fiscal, tratando de revisar la transición de Julio César Trujillo, a punto de emprender un duelo con la Corte Constitucional y ahora impedido de avanzar en el concurso para nombrar contralor. Bueno, nos recordaban hace un momento el retorno a la democracia y la pugna de poderes. De los patriarcas de la componenda del 79, hemos pasado a los patriarcas de la impunidad. Pero todo... Con componenda de por medio, ¿no? Claro, todo termina porque el sector político siente que la garantía de su ejercicio político es el control de la justicia. Y todo se ha hecho en virtud de ese control de la justicia, porque además parecería que en algunos casos les ha dado resultados y han podido pasear su impunidad en el país. O sea, es mucho más cómodo controlar la Asamblea y la justicia aunque no se tenga la presidencia de la República. No solo eso, hay un partido, el Partido Social Cristiano, que ha logrado mantener el control político desde la Asamblea. Casi diría, no les ha interesado la presidencia de la República. Han tenido una gran influencia. Y eso no sería malo, si es que un partido político tiene un proyecto de país. Pero la principal minoría que tenemos, la primera minoría que tiene el Ecuador, lo que tiene, no tiene una agenda de país, sino una agenda, Revolución Ciudadana. Tiene una agenda de impunidad para sus líderes, ¿no? Tenemos nada menos que líderes haciendo ya campaña y en algunos casos se dice ya impugna interna. Ahora, todo lo que ha pasado, lo que le resumí hace un momento, con el epicentro en el Consejo de Participación Ciudadana, tratar de tumbarse a la fiscal, luego ir por lo de la transición, etcétera, es la consecuencia del reacomodo urgente que tienen que hacer estas fuerzas previo a la posición de la nueva Asamblea y el nuevo gobierno, por si acaso no ganan la presidencia. Hay una desesperación y la democracia está bajo asedio. Esta democracia frágil, que todos los días la tenemos que trabajar, que ha respondido de alguna manera a más de 14 años del ejercicio burdo del poder político, puede este momento seguir, dar un paso adelante, primero ganando la presidencia, pero además buscando que la institucionalidad funcione. Entonces, si tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que dispara como parte de la actividad política, dispara que a la Fiscal General, a la Corte Constitucional. Tenemos una Corte Nacional de Justicia que casi grotescamente nos impone un presidente vergonzoso del Consejo de la Judicatura. Donde Basabe nos decía en su momento que no lo juzguemos como una equivocación de esa no, fue una maldad. Con una complicidad. Es que es una maldad haber hecho lo que han hecho, haber enviado al señor Terán, a quien ya lo conocían en la Corte. Ellos sabían quién era. Claro. Salió de sus entrañas el señor doctor Terán. Y vemos ahí una manipulación. ¿Terán terminó convertido en un meme, doctor? No, Terán terminó jugando el rol para el que fue enviado. A alterar todo. A garantizar a determinados grupos de funcionarios y jueces. Claro. Para intentar darles desde ahí garantías para que hagan lo que los sectores políticos les están sugiriendo o están requiriendo que se haga. Tenemos una institucionalidad tan frágil que hay una Corte Constitucional que era un poco la garantía de lo que esto podría seguir caminando en busca de la democracia, que no entiende que no solo hay que garantizar la libertad, sino expandir la libertad para ese ejercicio. Esta es su prueba de fuego, ¿no es cierto? Antes Febres Cordero, doctor Rocha, se reunía con delegados de la Corte y ahora Correa
violando la ley, inserta a sus delegados en el Consejo de Participación Ciudadana, que deben designar autoridades de control. ¿Es Correa y el PCC la nueva partidocracia del Ecuador? Yo diría que por lo menos en la partidocracia, Febres Cordero ponía jueces que de una u otra manera uno diría, sí, están puestos por los socialcristianos, pero responden a una visión de país. Es que ahora los jueces, la calidad de jueces que ponen, son vergonzosos y vergonzantes. Claro. Pero además, tenemos una cosa que es indispensable. Se decía, la Corte Constitucional está a prueba de fuego. Ya no, ya pasó esa prueba. Dilató. No están a la altura. O sea, dilatar ya es un mal síntoma para ustedes. No solo que es un mal síntoma, es una debilidad institucional tremenda. Hay un magistrado que ha salvado el voto y que dice, oigan, pero ¿qué más quieren, qué más quieren ver? Pero si es que uno plantea desde el punto de vista del retorno a la democracia, a lo actual, el nivel de jueces propuestos por la partidocracia, diría yo, es superior de lejos al nivel de jueces propuestas por esta componente. Claro, pero esta componente también nos confunde a ratos. La denuncia que hizo Correa en las últimas horas advirtiendo que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se ha reunido con un señor Muentes bajo las órdenes de un patrón, ¿apunta contra el Partido Social Cristiano, por ejemplo? Apunta a distraer lo que está en juego. Okay. El señor presidente Correa a veces ataca, a veces reconoce. El expresidente está casi desquiciado en su afán de vengarse. Y uno dice, ¿a quiénes nomás? Ha habido momentos en los que señala a quiénes y con quiénes quiere tener esa venganza personal. ¿No es cierto? No propone una visión de país, una salida. Él ordena, la candidata es fulano de tal, esto se hace, esto no se hace, tenemos este acuerdo. Entonces ahí lo que tenemos que buscar es que lo poco de institucional que nos queda funcione. Pero a ver, pero muchos pueden pensar, Francisco, en el hecho de que si Correa sale a cuestionar aparentemente por el apellido de esta persona con la que se reunió al Partido Social Cristiano es porque está haciendo crisis esa alianza y que no sé si eso podría generar una crisis en el Consejo de Participación donde hay una alianza y en la futura asamblea donde también se esperaría que haya una alianza. Es decir, no es un momento interesante como para decir a lo mejor Correa y el PCC se abren, tomando en cuenta que el PCC ha dicho que va a votar por Daniel Noboa. Bueno, yo esperaría que el Partido Social Cristiano recupere su línea de comportamiento y su rol político en el país. Que hay la posibilidad de que esa alianza que funcionó en la Asamblea, que es una copia, lo que nos viene ahora es una copia, pero quizá hay otros actores también en el Partido Social Cristiano que pueden sentir la necesidad de reafirmar su partido. Más que actores serían como las bases originarias del PSC. Yo diría recuperar esas bases originarias, pero hay actores del Partido Social Cristiano que están reclamando un rol distinto al de juntarse al partido del expresidente Correa. O sea, hay sectores en el Partido Social Cristiano que les pesa la mochila de tener que cargar con la Revolución Ciudadana, un partido que ha tenido espacios políticos importantes. Pero en este momento esto es un juego de pirotecnia en el que en el que ha caído la Corte Constitucional vergonzosamente. Claro, ahí uno entiende, son gente preparada, llegan a jueces, no han logrado convertirse en magistrados de una corte, pero tenemos a su vez un Consejo de Participación Ciudadana que, si le perdonan la vida al uno, les va a comer a ellos. Si tienen una mayoría así, los van a tumbar, van a comerse la fiscal general, van a avanzar en el proceso de contralor. Esta es una hoja de ruta trazada para la impunidad. La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano se señalan con el dedo, pero el PCC también tiene auspiciados en el Consejo de Participación Ciudadana y en el Consejo Nacional Electoral. Ambos están embarcados en controlar los factores de poder sin estar en la presidencia de la República. Entonces, ahí toma más bien fuerza su tesis de la pirotecnia, de que esto es solo ruido. Este es demasiado ruido, saben para qué controlan tanto la justicia como el poder electoral. Y en el poder electoral yo diría, claro, les desgasta políticamente más que a la Revolución Ciudadana, al Partido Social Cristiano, porque
lo que Porque queda, pierde identidad, claro, pues, pierde claro. su identidad, pero además pierde la representatividad que tuvo. Yo no termino de entender, a no ser que alguien me diga, es que tienen estos intereses comunes, que es de la impunidad. Y si no, no entenderíamos. Yo le he escuchado decir al abogado Nebot, es que Correa es una realidad. Sí, bueno, los delincuentes que están en las cárceles también son una realidad y por eso no hay que llegar a acuerdos con ellos, sino que hay que juzgarlos. Ahora bien, sobre la base de esta mochila pesada que carga el PCC y que puede en algún momento generar una crisis, podríamos también suponer que el interés entonces, para evitar eso, el interés del correísmo sería entonces captar al menos 4 escaños más con la repetición de los votos en el exterior. Es decir, los 3 que ahora tiene Construye y de chiripa, quitarle a Lucio Gutiérrez la curul nacional, la última curul nacional en los asambleístas. Eso significaría que la estrategia detrás de esta repetición de elecciones en realidad es que el correísmo siga sumando escaños para depender menos del Partido Social Cristiano y con otras fuercitas chiquitas lograr 70 votos y con eso avanzar hacia 2025. Sí, yo sí creo que está calculando el correísmo, la Revolución Ciudadana, el no contar con el Partido Social Cristiano, pero sí contar con individualidades que están. La repetición de las elecciones no solo que es ilegal, no solo que no tiene base, sino que tiene este cálculo político que ha señalado Carlos. ¿Por qué tiene ese cálculo político? Porque al tener más asambleístas, al eliminar asambleístas del otro sector, ellos se van a consolidar más. Claro. Llegan a 70 votos y comenzarán a hacer cualquier cosa. Por eso es que no se entiende que la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, no reaccione a esto. Están calculando, quieren ver cómo sale la Corte calculando aquí cómo juegan políticamente. Y Noboa puede ser un factor de crear un punto aparte en caso de que él ganara, porque eso también es Si Noboa algo incierto. llega a ganar las elecciones y se decide, ojalá no como el expresidente, como el presidente Lazo, se decide después de un tiempo, o sea, que no se decida después de un año, se decide en 2 o 3 meses a plantearnos un referéndum frente a la Constitución del 98 y la del 2008, una transformación mucho más profunda, política, que requiere de una intervención también de la sociedad. Claro. Es que lo desesperante es que la sociedad no reacciona a lo que está pasando y a esta pirotecnia en la que caen gente que uno podría decir, oigan, no necesitan ni siquiera el cargo para responder a sus propias formaciones. Muy bien, Francisco Rocha, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Carlos. Buenos días.